¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Dante Tutorial. En este video te mostraré cómo podemos diagnosticar y revisar los componentes de esta plancha doméstica. En este caso tenemos la marca Black & Decker, que es válida para otras marcas de plancha del mismo modelo. Vamos a comenzar el desarmado usando estas herramientas: desarmadores, estrella y pala, el multímetro, que es importante para medir los componentes internos. Y comencemos con el desarmado de la plancha. Vamos a proceder quitando el tornillo de atrás, que es un tornillo especial, con este destornillador. Luego lo vamos a cambiar por un tornillo estrella o plano para que sea de fácil desarmado y conseguir los destornilladores más comunes. Procedemos al desarmado de la plancha. Este es el tornillo que vamos a quitar y procedemos al desarmado, el paso a paso. Muy bien, quitamos la tapa de atrás con cuidado. Fíjense que tenemos los dos tornillos. Estos son los cables que es de alimentación de la resistencia de la plancha, que vienen del cordón de conexión. Este que está acá, que es el enchufe, van directamente a lo que es la resistencia interna de la plancha. Vamos a hacer una medición rápida antes de desarmar toda la plancha, para verificar en cómo está el estado en que está la resistencia, a ver si está rota o está buena, y medir sus valores. Ponemos el multímetro en continuidad. Fíjense, lo ponemos en continuidad y lo colocamos en los polos del enchufe, que sería fase y neutro. Colocamos un polo en el enchufe, otro polo en uno de los que entran a la plancha, y verificamos que mida continuidad. Debe darnos continuidad, indicándonos que no está roto el cable. Ahora vamos a medir lo que es la resistencia con estos dos cables que están acá, el blanco y el rojo, que son los que entran a la resistencia de la plancha. Colocamos los polos y colocamos el multímetro en resistencia. Ahí no tiene que dar una resistencia específica o aproximada. Si no nos da resistencia es porque puede ser que la esté rota internamente. Fíjese que nos da 13 ohmios, 13.4, una resistencia aproximada, indicándonos que si nos está midiendo el ohmiaje de la resistencia de la plancha, indicándonos un primer diagnóstico que la plancha está buena. Fíjense que aquí tenemos las características eléctricas de la plancha, podemos ver la potencia y el voltaje, y con esos datos podemos calcular cuál sería la resistencia equivalente de la plancha. ¿Cómo vimos resistencia? Aplicando la ley de Ohm con este triangulito. Recuerde que potencia es igual a voltaje por intensidad. Entonces vamos a calcular la intensidad primero, la corriente, dividiendo la potencia entre el voltaje. Ahí dividimos, nos dio 10 amperios. Vemos que la resistencia va a ser igual al voltaje entre la intensidad. Dividimos el voltaje que está en la placa, 120 voltios, entre 10 amperios, y nos da 12 ohmios, aproximándose al valor que medimos primeramente. Volvemos a medir para que puedan verificar que nos dé parecido el resultado, y fíjense que nos da 12.3, 12.5 ohmios, indicándonos que el cálculo está bueno y la resistencia de la plancha está buena. Ese sería un primer diagnóstico y una primera revisión. Ahora vamos a proceder a desarmar completamente la plancha para mostrarle todos los elementos internos y poder medir otros componentes que tiene la plancha. Sigan los pasos como les muestro el video para que vean el paso a paso. Quitamos los tornillos del cordón. Quitamos la tapa superior, que va solamente a presión, con mucho cuidado de no romper los elementos, de no romper las partes, siempre teniendo memoria fotográfica al momento de desarmar un electrodoméstico, para que al momento de volver a armar puedan hacerla adecuadamente y no le sobre ni un tornillo. Vean los tornillos internos al quitar la tapa superior,
Quitamos esta plaquita gris. Vamos a quitar primero lo que es el regulador de temperatura, la perilla de reguladora, esta presión. Debajo de la perilla tenemos unos tornillos ocultos. Vamos a quitarlo y podemos quitar esta segunda tapa. Sigan el paso a paso. Esto es válido para todas estas marcas de planchas a vapor. Casi siempre la misma modalidad. Sigamos desarmando. Siempre colocamos los tornillos en un lugar que no se nos vaya a extraviar. Sacamos esta tercera tapa. Aquí tenemos la gomita que entra donde está el difusor de agua. Y tenemos otro tornillo oculto allí en la parte delantera para poder quitar la tapa azul, la tapa más grande de plástico. Muy bien, en la parte de atrás también tenemos dos tornillos grandes. Vamos a quitarlos también. Fíjense en el paso a paso importante para poder quitar la tapa principal, la tapa completa. Aquí vemos cómo sale fácilmente. Es aquí donde le colocamos el agua para que tenga vapor la plancha. Tenemos que verificar por la parte de abajo que no esté rota la base, porque si está rota la base comienza también a botar agua alrededor de la plancha y eso también sería una falla típica. Aquí tenemos los cables. Vamos a sacar estos tornillos de la base para poder descubrir ya lo que es la resistencia y lo que es el termostato. Muy bien, y aquí salió la tapa principal. Aquí ya podemos descubrir lo que es el termostato y lo que son las conexiones de la resistencia. Muy bien, fíjense que tenemos los dos polos de la resistencia, estos que están acá. El de la resistencia va hacia un polo hacia el termostato y el otro polo va directamente a la resistencia. El cable rojo va directamente a la resistencia, que todos estos polos que están acá es donde va a disipar lo que es el vapor. Y estos goma o silicón rojo de alta temperatura es para evitar que se desborde el agua o se bote el agua hacia afuera. También tenemos que verificar eso, que no esté rota, que no tenga la silicona despegada. Aquí tenemos el termostato. Fíjense, este es el principal elemento que más se daña en las planchas, es el termostato, compuesto por un contacto bimetálico que se deforma con la temperatura. Entonces a cierta temperatura se deforma. Vamos a quitar los cables que conectan la resistencia para hacer las mediciones individuales de la resistencia y los otros cables, ya que a veces cuando medimos resistencia con el multímetro, con todos los elementos, da una resistencia no exacta porque pasa por varios elementos. Entonces vamos a quitar los cables, desconectar la resistencia y medirla aparte. Vamos a desconectar lo que es los cables que entran al termostato para indicarle un dispositivo que está oculto, que cuando esta es como un fusible térmico, cuando este se daña o se abre, no pasa corriente a la resistencia. Está aquí justamente oculto. Vamos a verlo para que ustedes lo vean. Está protegido por este protector. Fíjense, este es un fusible térmico. Es importante que sea nuestra segunda medición, medir continuidad a este fusible. Colocamos el multímetro en continuidad y medimos los extremos de este fusible térmico. Cuando hay un alto amperaje o hay un cortocircuito, este fusible se va a abrir cortando lo que es el circuito eléctrico que alimenta la resistencia. Si esto está abierto, esto tiene que medirnos continuidad, tiene que dar continuidad. Si no da continuidad, es que está dañado y la plancha no va a calentar. Entonces es importante este dispositivo que está oculto. Es una de las principales fallas más típicas de las planchas, que se abra el fusible térmico. Ahora vamos a medir la resistencia. Tiene que darnos continuidad, indicando que la resistencia no esté rota.
Si está rota no mide continuidad. Y vamos a poner el multímetro ahora en resistencia. Lo ponemos en resistencia para que nos dé la resistencia específica de el valor óhmico de esta resistencia de esta plancha. Fíjense que nos da 14.2, nos da 14 ohmios aproximado. O sea que el valor que calculamos al principio se encuentra en esos valores aproximados de medición de la resistencia. Vamos a medir ahora continuidad entre la resistencia y lo que es el metal, lo que es, no debe darnos continuidad, ya que si nos da continuidad entre un polo de resistencia y la parte metálica externa de la plancha, indica que está en cortocircuito o que está roto. Entonces no debe darnos continuidad, que sería otra prueba para diagnosticar el funcionamiento de la plancha. Ahora, entre los polos de la resistencia sí debe dar continuidad. Vamos a medir continuidad ahora entre el cable negro que entra al termostato al polo que sale del termostato, para indicar o para probar que el termostato esté funcionando, esté cerrando el contacto. Fíjense, movemos la perilla y nos da continuidad, indicándonos que está cerrando el contacto del termostato. Fíjense que internamente, le muestro más de cerca, tiene un contacto bimetálico que al mover la perilla va a abrir o cerrar. Fíjense cómo se mueve, abre y cierra el circuito. Al cerrar el circuito, luego con temperatura, cuando la plancha comienza a calentar, este contacto bimetálico se va a deformar, desconectando la plancha en ciertas temperaturas para evitar que se queme la prenda. Fíjense que aquí tenemos el contacto. Ese contacto es el que abre y cierra y es el contacto que se deforma con la temperatura. Por eso es un termostato bimetálico que se deforma a cierta temperatura para así abrir y cerrar el circuito que alimenta la resistencia en ciertos momentos en que usted esté planchando. Aquí tenemos lo que es el fusible térmico. Fíjense bien cómo es. Importante, cuando este elemento está abierto o en cortocircuito, no da continuidad y por lo tanto no pasa la alimentación de los 120 voltios hacia la resistencia. Entonces, estas fueron las pruebas y las fallas típicas que puede presentar una plancha doméstica. En este caso tenemos esta Black & Decker, pero es válido para todas las marcas, ya que tienen los mismos componentes. Vamos a proceder ahora a armar nuevamente la plancha. Vean el paso a paso de cómo lo vamos a armar, que quede igual como la desarmamos. Importante también, otra falla típica también de estas planchas, es que a veces bota agua por debajo, y como le indiqué hace un momento, hay que verificar el silicón rojo que usted ve allí. Ese silicón rojo debe estar bien, que no esté vencido, que no esté despegado, ya que es el que va a evitar que se derrame el agua por alrededor de la plancha. Muy bien, conectemos. Recuerden que el cable rojo es el cable que va directamente a la resistencia y el cable blanco es el que va a pasar por el termostato. O sea, un polo de la conexión eléctrica va a pasar por el termostato, que es el que va a regular la temperatura de la plancha. Si su plancha no regula la temperatura, calienta más de lo normal, puede ser que el termostato se esté quedando pegado. Hay a veces que el contacto del termostato se queda pegado, está muy sucio o está muy desgastado. A veces no calienta porque el contacto está desgastado por el tiempo, entonces no llega a hacer contacto completamente. Hay que cambiar el termostato, o no se deforma porque está pegado, no apaga, siempre está encendido. Entonces, las fallas típicas son el termostato, el fusible térmico y la resistencia. Son los tres elementos fundamentales que componen una plancha doméstica. Aquí tenemos esta goma, que es la que aísla la parte donde el regulador, para que no le entre agua allí, lo protege contra el agua. Recuerde que la base donde va el agua es aparte, entonces debe entrar por un tubito que está aislado de toda la parte eléctrica. Dejen su comentario cuál falla presenta su plancha y con mucho gusto le responderé los comentarios. Me gusta siempre responder cuando tengo tiempo los comentarios de los suscriptores, ayudarlos en sus
incógnitas en sus fallas y poderle hacer un granito de arena en la ayuda de sus electrodomésticos. Comenten, compartan el video, suscríbanse, es completamente gratis. Hay bastante contenido de reparaciones domésticas, de lavadoras, de neveras, de muchos electrodomésticos que les pueden ayudar a reparar sus artefactos eléctricos. Vean cómo se arma nuevamente, el paso a paso, que quede igual. Es por eso que siempre es importante que cada vez que usted desarme un equipo, tomarle fotos de cómo estaba, del paso a paso, para que luego no se confunda, no le sobren tornillos, no le sobren piezas y pueda hacer una reparación adecuada. Aquí tenemos lo que es el regulador, la perilla, que va en esta posición. Muy bien, fíjense, entra a presión, es el que abre y cierra el termostato. Ya tenemos ya la plancha en su totalidad armada. Vamos a colocar lo que es donde están fijados los cables y la tapa trasera para culminar con el armado de esta plancha Black & Decker. Este mismo desarmado es válido para muchas marcas, Oster, otras planchas que son de vapor. Este tornillo lo vamos a cambiar por uno de estrella, para que podamos desarmarlo con un desarmador normal y no usar el desarmador especial y sea más fácil de desarmar en cualquier momento que se vuelva a dañar o se dañe esta plancha. Y quedó lista, amigos. Vamos a enchufarla para probarla, que caliente, que todo quede bien. Ahí está calentando, está funcionando muy bien. Así que esto es todo por este video, amigos. Espero que les haya ayudado, que les haya servido. Comenten, suscríbanse. Nos vemos en el próximo video.